presentada en este caso por el concejal don Percival Peter Manglano Albacar, del Grupo Municipal del Partido Popular, interesando que el Pleno del Ayuntamiento acuerde exigir a las autoridades venezolanas la inmediata liberación de Leopoldo López, Antonio Ledezma y todos los demás presos políticos actualmente encarcelados en Venezuela y que se adopten las demás medidas que contiene la iniciativa. Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Municipal Socialista de Madrid, número de registro 2017/0328, en relación con este punto, a la que nos referiremos cuando llegue el momento de la votación. Gracias, señor secretario. El señor Manglano tiene la palabra por 5 minutos. El silencio a veces es culpable. Esto nos dijo la señora alcaldesa del anterior pleno. Lo dijo en relación con la vulneración de los derechos humanos en Estados Unidos. Hoy, el Partido Popular trae esta moción sobre la vulneración de derechos humanos en un país con lazos incluso más estrechos con España, que es Venezuela. Lo hacemos con la esperanza de que la alcaldesa y todo su equipo de gobierno nos demuestren que efectivamente su silencio no es culpable. En Madrid residen unos 20.000 venezolanos. Su número no para de crecer. Muchos han llegado exiliados por razones políticas. Buscan en España la libertad que les arrebató el chavismo. El silencio a veces es culpable. Se acaba de cumplir el tercer aniversario del encarcelamiento del opositor venezolano Leopoldo López. El silencio a veces es culpable. El juicio por el que se condenó a López a casi 14 años de cárcel fue una farsa. Lo dijo el propio fiscal que participó en el juicio y que luego huyó de Venezuela. El silencio a veces es culpable. Mientras que en Estados Unidos un juez paraliza los decretos del presidente, en Venezuela los jueces y fiscales actúan como correa de transmisión de los líderes chavistas. El silencio a veces es culpable. El líder de Podemos dice que pedir la liberación de López es echar gasolina al fuego. Y el líder de Izquierda Unida dice que López está en la cárcel por ser partidario de la sangre y por golpista. Mientras, ambos llaman demócrata a Arnaldo Otegi y piden la liberación de violentos machistas como Andrés Bódalo. El silencio a veces es culpable. Leopoldo López es solo uno de los más de 100 presos políticos actualmente encarcelados en Venezuela. Entre ellos destaca también el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, que lleva 2 años en la cárcel. El silencio a veces es culpable. En agosto de 2016 fue detenido y encarcelado el líder estudiantil Jon Goicoechea, quien ahora tiene nacionalidad española. La Human Rights Foundation calificó su detención de secuestro arbitrario y acusó al gobierno chavista de fabricar pruebas en su contra. El silencio a veces es culpable. Las elecciones regionales en Venezuela deberían haberse celebrado a finales del año 2016, pero ante el temor del gobierno chavista de perderlas, se han pospuesto y a fecha de hoy sigue sin saberse la fecha exacta de su celebración. El silencio a veces es culpable. Desde que la alcaldesa recibiese a la mujer del alcalde Ledezma el 1 de julio de 2015, no ha vuelto a recibir a ningún opositor venezolano. Decidió no volver a cometer dicho error. Ya sabemos que, al igual que la política urbanística de este ayuntamiento la marca el Patio Maravillas, la política en materia de derechos humanos la marcan personas entregadas en cuerpo y alma al chavismo. El silencio a veces es culpable. Desde 2015, la vulneración de los derechos humanos en Venezuela se ha agravado vertiginosamente. La gran mayoría de venezolanos vive desesperada por cubrir sus necesidades más básicas, mientras la cúpula chavista amasa fortunas milmillonarias. El silencio a veces es culpable. La dramática situación de los derechos humanos en Venezuela ha reunido a figuras políticas españolas ideológicamente tan dispares como José María Aznar y Felipe González. El silencio a veces es culpable. Los mayores líderes mundiales han recibido a los familiares de Leopoldo López y demás presos políticos en Venezuela. Lo han hecho desde el presidente de Estados Unidos hasta el tan admirado por la alcaldesa Papa Francisco. La señora alcaldesa también debe recibir a los familiares directos de estos presos políticos. El silencio a veces es culpable. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos más importantes del mundo han pedido la excarcelación de los presos políticos en Venezuela. Destacan entre ellos Human Rights Watch, Human Rights Foundation, Amnistía Internacional y las Naciones Unidas. El silencio a veces es culpable. El Ayuntamiento está organizando un foro internacional contra la violencia y para la educación por la paz, que se celebrará en Madrid en abril de este año.
La alcaldesa ha anunciado que reunirá a líderes de la sociedad civil y del pensamiento por la paz. Pedimos que se dé voz en dicho foro a los que sufren la violencia política en Venezuela. El silencio a veces es culpable. La señora alcaldesa preside la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, la cual a fecha de hoy no se ha pronunciado oficialmente sobre la vulneración de los derechos humanos en Venezuela. El silencio a veces es culpable. El silencio de este equipo municipal en todo lo relativo a la vulneración de los derechos humanos en Venezuela, en suma, es sencillamente atronador. Esta moción les brinda la oportunidad de redimir su culpabilidad, porque les recuerdo que el silencio a veces es culpable. Gracias. La señora Maestre tiene la palabra. Sí, brevemente, un discurso para la historia Percival. Te ha quedado un vídeo para Twitter perfecto, que yo creo que es la razón fundamental por la que se presentan mociones. Silencio, por favor. Guarden silencio. Un vídeo fantástico. Demasiado tiempo llevábamos sin hablar del único lugar del planeta Tierra, como todos sabemos, en el que no se garantiza, no se violan los derechos humanos, que por supuesto es Venezuela. Ningún otro en el mundo, no hay lugares con desigualdades sociales, no hay lugares con gobiernos que no respetan la independencia judicial. Solo hay un lugar en el mundo donde eso sucede y es el país hermano de Venezuela. Gracias, Partido Popular, por preocuparos por esa excepción mundial una vez más. A nosotros, al equipo de gobierno, al grupo de Ahora Madrid, le preocupan los derechos humanos. Los incumplimientos en cuanto a los derechos humanos que se producen en muchos lugares del planeta. Nos preocupan los refugiados en Siria, a los que no les he oído yo demasiado interés, demasiada preocupación a ustedes. Nos preocupan los muros, los de su amigo Trump, pero también los de Melilla. Nos preocupa si se cumplen o no se cumplen las garantías y los derechos humanos en el CIE de Aluche. ¿Se acuerdan cuando nos decían que no nos preocupáramos por el CIE de Aluche porque eso es una competencia del gobierno o de no sé quién, Aluche, que está aquí al lado? Pero hoy sí, en Venezuela, los derechos humanos son la cuestión fundamental. Puesto el contexto, vamos a hablar del tema que usted, con una auténtica sinceridad, una franqueza despampanante, nos ha puesto encima de la mesa, que es la situación en Venezuela, que nos preocupa también. Y por eso hemos hecho muchas acciones a lo largo de este año y medio. Es falso y es mentira afirmar que nosotros no nos hemos preocupado por esa cuestión. Sencillamente falso. Solo hace falta ir o a las actas del Pleno del Ayuntamiento de Madrid o a las múltiples declaraciones que se pueden encontrar fácilmente a través de Google, que lo seguro que lo utiliza usted con tanta soltura como Twitter. Nos preocupa la situación en Venezuela, decía. Por eso votamos a favor de la proposición que se trajo aquí a este Pleno, a favor del cumplimiento de la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU del 18 de septiembre del año 2015, instando, literal, al Gobierno venezolano al cumplimiento de los derechos humanos procesales y jurídicos para Leopoldo López y para todas las personas detenidas en el país. Por lo tanto, afirmar lo contrario es mentir. Por eso, como usted bien ha señalado, la alcaldesa de Madrid recibió, nada más llegar a este ayuntamiento, a los familiares del alcalde encarcelado Ledesma. Por eso, en la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, que copreside la alcaldesa de Madrid y de la cual yo soy secretaria general, se hizo una moción que forma parte de las actas de la asamblea que se realizó en La Paz en junio de este año y que se aprueban de año en año. Yo no puedo, hasta que la Asamblea no apruebe las actas, no puedo publicarlas. Se aprobarán el año después, es decir, en junio de este año, y podrá usted comprobarlo, dado que las múltiples veces que le he dicho que se ha hecho, no me ha creído. Por eso, también apoyamos de una forma firme el proceso de diálogo entre el Gobierno y la oposición venezolana, un proceso de diálogo que acompaña la UNASUR y los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos, con la facilitación del Papa Francisco, para superar la compleja situación de la zona y para ayudar a mantener a América del Sur como una zona de paz en la que se garanticen plenamente todos los derechos humanos y la democracia. Por eso hemos condenado el uso de la violencia como un mecanismo para resolver las diferencias políticas. Por eso nos hemos posicionado siempre. Y lo único que le pedimos al Partido Popular es que sea coherente y que utilice la misma vara de medir. Que los derechos humanos no sirven solo para los que no nos gustan. Los derechos humanos nos tienen que servir como un elemento que nos vincula a todas las instituciones, gobierne quien gobierne. Nosotros nos aplicamos el cuento. Espero que ustedes también lo hagan. Muchas gracias. Muchas gracias. Empezamos el debate. Tiene la palabra la señora Villacís. Por eso han puesto a dirigir el organismo de derechos humanos del Ayuntamiento a una de las personas que votó en contra precisamente de esa acta que acaban de decir. Perdone, esto es así. Segundo,
¿Por qué hablamos de Venezuela? Pues mire, hablamos de Venezuela porque nos da la gana y porque afortunadamente estamos en una ciudad libre, de un país libre, donde aún se permite hablar de lo que nos dé la gana. Y yo quiero recordarle que hace no mucho tiempo a ustedes no se le caía Venezuela de la boca. A todos ustedes, cuando iban a las tertulias, su sitio favorito, su país favorito, su líder favorito era el señor Chávez y era Venezuela. Se lo quiero recordar porque ahora parece que tiene una memoria muy corta, pero yo quiero recordárselo. Tercero, quiero decirle que la manera que ha empezado su discurso, esa manera en la que usted se sentía entre agraviada y molesta porque nosotros, o en este caso Partido Popular, volviésemos a hablar de Venezuela, mire, si supiese quién está sentado en la cuarta planta, igual no lo diría con tanta soltura. Mire, ahí tiene sentada a mi amigo Gabo, un joven venezolano de 25 años que simplemente por el hecho de promover el referéndum revocatorio, ese que llevan ustedes casualmente en su programa, no sé, las casualidades a mí me llaman la atención, simplemente por promover ese referéndum revocatorio, ¿sabe lo que le costó? ¿Sabe lo que le costó? Una sentencia de 25 años en prisión. ¿Sabe lo que le costó? Le costó la salud. Le costó tener que estar 83 días en prisión. Le costó pasar por 4 prisiones. Le costó tener que estar en una celda con una cama de cemento, donde, por cierto, estuvo con John Goicoechea, efectivamente, y tuvieron que participar todo este tipo de situaciones. Señora alcaldesa, volviendo al tema de Leopoldo, usted es jueza. ¿Qué le parecería un proceso donde al acusado no se le permite presentar ningún testigo? ¿Qué le parecería un proceso donde se le obliga a ir 15 veces y no se le permite hablar en un juicio? ¿De qué le parece un proceso que fue una auténtica farsa y que ha sido condenado por todos los organismos que acaban de decir, pero también por la UCI? Ha sido condenado absolutamente por todos. ¿Qué le parece un proceso con una sentencia que dice algo así como, bueno, yo entiendo que a usted le llamará la atención porque dice algo así como: Leopoldo llamaba a una salida constitucional del gobierno de Maduro, sin instar a la violencia, pero se sabe en el fondo que se pretendía desobedecer las leyes, crear desorden y sacar al gobierno de forma no legítima. ¿Qué le parece ese proceso? Pues mire, ¿qué le parece que el señor fiscal, tal y como ha dicho el señor Percival, qué le parece que tuviese que exiliarse del país para condenar lo que estaba ocurriendo? ¿Qué le parece que hasta 3.000 empresas y particulares hayan querido recurrir a este gobierno y no haya prosperado ni un solo caso? ¿Le parece que es un gobierno que es perfecto o que le parece que probablemente no es un gobierno que sea en absoluto democrático? Pues mire, yo creo que sí que es muy importante que hablemos de Venezuela, no solo porque tenemos a 20.000 venezolanos viviendo aquí, como Gabo, sino porque tenemos a 180.000 españoles viviendo allí precisamente. Es un país donde el expropiese ha llegado hasta la dignidad, ha llegado hasta el hambre, ha llegado hasta las ganas de vivir. Si le parece que eso no es importante, nos verá a nosotros también condenar otros derechos humanos en otras partes del mundo. Creo que hemos dado buena prueba de ello. Pero cuando toca Venezuela, les moleste o no le moleste. Hay que empezar a hablar de libertad y hay que pedir desde este ayuntamiento y exigir la liberación de Leopoldo López y, por cierto, de todo el resto de los presos políticos. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra en representación del Grupo Municipal Socialista. Bien, muchas gracias. Bien. El PSOE y el Grupo Municipal Socialista han manifestado en este pleno y en instancias nacionales europeas su condena a la falta de garantías jurídicas, al desconocimiento del derecho al debido proceso y a la falta de independencia del Poder Judicial en Venezuela. Debo añadir que además manifestamos nuestra solidaridad con la situación difícil que viven los venezolanos, una terrible situación económica y política, y asimismo nuestro apoyo a la mesa de negociación, entre la Mesa de la Unidad Democrática y al Gobierno. Creemos que la única salida a un conflicto de este tipo es el diálogo, por supuesto. Ninguna ideología justifica la violación de los derechos humanos. Ningún proyecto político puede pasar por encima del Estado de Derecho. El ejercicio del poder no puede pasar por encima de las bases de la democracia ni del derecho al ejercicio de la oposición. Y la política en ninguna forma puede ser ejercida a través de la violencia. Esas son unas bases que no están en duda y creo que en este pleno no deberían estar en duda. Exigimos, por supuesto, la liberación del señor López, cuyo juicio, condena y ratificación de la misma han sido duramente criticados por su falta de garantías por parte tanto de las Naciones Unidas y de Amnistía Internacional, entre otros muchos. Y además, vuelvo a decirlo, somos contundentes en este punto. Ahora bien, es cierto que
la propuesta que ha hecho el Partido Popular no solamente se limita a ese aspecto en el cual nosotros estamos de acuerdo, sino que entra en otra parte, que es hacer una serie de propuestas con las que no estamos de acuerdo, no porque no tengamos ningún problema con ellas, sino porque abren un debate estéril. Y es que lo que no queremos jugar nosotros es este juego de que el sufrimiento de algunos pueblos, de que una cosa que claramente estamos de acuerdo todos, como es en la condena a la falta de garantías políticas, se vuelva una arma arrojadiza en el Pleno o se vuelva una forma de abrir debates que no tienen lugar en este sitio. El foro que se va a realizar en Madrid es sobre violencias urbanas. Sobre violencias urbanas, ya está, tiene limitado su aspecto de los temas que se van a tratar. Por supuesto, entiendo que en él van a participar representantes de todas las ciudades que sufren violencia urbana. A mí personalmente me encantaría escuchar el caso de Caracas, que es una de las ciudades más azotadas por la violencia, pero no es un foro de perseguidos políticos, aunque tienen todo nuestro respaldo. Lo mismo ocurre con la UCSI. La UCSI ha hecho declaraciones en este sentido. No hace falta que les pidamos más, y además allí son las capitales que están asociadas las que determinan lo que hacen, y yo creo que ya han cumplido de sobra. Por eso hemos presentado una enmienda que amplía, de hecho, la propuesta del Partido Popular, una enmienda que ratifica además la condena y que introduce algunas cosas para hacerla aún más contundente, pero que se queda en eso, en lo que nos une, que es la condena a la existencia de presos políticos, a la falta de garantías políticas, que es lo que creo que nos debería unir aquí. Gracias. Gracias. A continuación, tiene la palabra el señor Manglano de nuevo. Hace 10 días me encontré en la Plaza de Colón conmemorando el tercer aniversario del arresto de Leopoldo López. En la Plaza de Colón no fui el único concejal de este ayuntamiento. Estaba también Begoña Villacís y también había representantes del Partido Socialista. Y estuvimos hombro con hombro, el Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista. Por eso esta posición del Partido Socialista simplemente no la entiendo. Si estamos hombro con hombro defendiendo los derechos humanos en Venezuela, no entiendo que ustedes se quieran desmarcar haciéndose un Podemos para ampliarnos, para hacer una enmienda que lo único que hace es quitar las cuestiones más concretas que piden al ayuntamiento que tomen medidas concretas, como por ejemplo recibir a los familiares de los presos políticos en Venezuela o incluir a los que sufren la violencia política en un foro sobre violencia dentro de esta moción. No sé por qué la quieren quitar. Les recuerdo evidentemente que Leopoldo López es miembro de la Internacional Socialista. O sea, esto no es una cuestión ideológica por la que estemos defendiendo a un opositor en particular, es porque defendemos los derechos humanos. Entonces, por lo que me parece entender, el Partido Socialista y ahora Madrid van a abstenerse los dos, van a ir de la mano en el momento de defender la libertad en Venezuela. Y francamente no me lo puedo creer. Estuvimos juntos. El senador José Cepeda estuvo presente en este acto. Vaya usted y explíqueselo después. En cuanto a lo que nos ha dicho la señora Maestre, bueno, lo primero que me llama la atención es que sea la señora Maestre la que hable y no el responsable de los derechos humanos. Si es el señor Valiente responsable de los derechos humanos, pues claro, tendría que haber sido él, pero como se dedica más a organizar manifestaciones de apoyo al régimen chavista, pues no me extraña que no sea él el que hable. Es que no es solamente, como bien ha recordado la señora Villacís, que evitase condenar, o mejor dicho, evitase pedir la liberación de los presos políticos en Venezuela en julio del año pasado. Es que activamente está organizando cada 2 por 3 manifestaciones en pro del régimen chavista aquí en Madrid. Y todos lo sabemos. Izquierda Unida lo está haciendo cada 2 por 3. Entonces, dentro de las cuestiones concretas, y por el tiempo que me queda, hay una serie de cuestiones concretas que me gustaría que nos dejasen claro. 1. ¿Creen ustedes que Leopoldo López es un golpista, sí o no? Porque Izquierda Unida lo cree. Me gustaría que lo dijese aquí. 2. ¿Creen ustedes, y sobre todo se lo digo a la señora alcaldesa, usted se va a abstener de recibir a los familiares de los presos políticos aquí? ¿Va a rechazar hacerlo? Es decir, abstenerse significa ponerse de lado. ¿Lo va a hacer? Después de haber recibido el 1 de julio de 2015, ¿va a rechazar volver a reunirse con presos políticos o con sus familiares, algunos de los cuales viven aquí en Madrid? ¿De verdad? ¿Se va a abstener sobre eso? ¿Va a abstenerse de que en el foro
Bueno, pero lo que quiero saber es la posición de la alcaldesa, porque entiendo que van a abstenerse sobre esta cuestión. ¿Va a abstenerse de que se hable de la violencia política en Venezuela en un foro sobre violencia política? ¿De verdad le parece que eso no es defender los derechos humanos? ¿El hablar sobre los derechos humanos en Venezuela? Pues francamente, esto lo que demuestra, y por eso hablamos de Venezuela, es su doble vara de medir. Ustedes están con los regímenes opresores de los derechos humanos en países como Venezuela, y por eso venimos aquí a denunciar esa hipocresía que está en la base de su pretendida defensa de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias. De nuevo tiene la palabra la señora Maestre. Es usted impermeable a las declaraciones, señor Manglano, es sencillamente impermeable. Ya hemos votado esto, ya lo hemos votado. Le pregunto a esta alcaldesa, la alcaldesa ya ha votado sobre qué opina del cumplimiento de los derechos humanos en Venezuela. 2 veces, y lo vamos a hacer otra vez. ¿Es usted impermeable o sencillamente se viene con el discurso ya leído y por lo tanto pues lo de incorporar alguna novedad a lo largo del mismo pues le resulta un poco complicado? Ya hemos votado esta cuestión 2 veces, la vamos a votar hoy otra vez. En cuanto a los puntos concretos que usted menciona, que no tienen nada que ver con el interés por los derechos humanos, ni con el cumplimiento de los derechos humanos en Venezuela. Sobre el punto 4, ya se lo he explicado, la UCI ya ha acatado el acuerdo mayoritario de este Pleno, ya lo ha acatado. Por eso es un punto que no tiene sentido volver a votar. Sobre el foro de violencias, el Foro por la Paz, es un foro sobre las violencias urbanas, que no es lo mismo que las violencias políticas, son conceptos diferentes, son violencias diferentes. Son violencias diferentes y por lo tanto tienen que ser, si lo que queremos es hacer un buen trabajo de análisis y por lo tanto de búsqueda de soluciones, tienen que darse en espacios y en foros diferentes. En este que vamos a hacer en Madrid, a lo largo del mes de abril, vamos a hablar de las violencias que se producen en las ciudades y que tienen un componente de ciudad. Y por lo tanto, las violencias políticas, las violencias que tienen que ver con el papel o el poder de los Estados y las relaciones entre los grupos políticos no tienen cabida en ese tipo de foros. Yo le pido, les pido encarecidamente que hagan ustedes un esfuerzo por entenderme, por si no me escuchan bien, leer mis labios, porque no más claro no se lo puedo decir. Es la 3ª vez que vamos a votar dejando clara cuál es nuestra posición, que en Venezuela hay un problema de cumplimiento de los derechos humanos y que este equipo de gobierno es perfectamente consciente de él y muestra interés, como ha hecho la alcaldesa de Madrid a lo largo de este último año y medio, no solo en lo que respecta a Venezuela, sino en general con cualquier problema de derechos humanos que haya a su alrededor. Nada más, muchas gracias. Señor secretario, vamos a ver el tema de las votaciones. Vamos a ver, entonces. Disculpa, alcaldesa. Sí, perdón. Yo quería pedir el voto a mano alzada. Vale, muy bien, pero primero vamos a ver qué votamos. Vale. A ver, muy bien. A ver. Sí, muy entonces, se ha pedido el voto a mano alzada, que entiendo que. Bueno, hay una enmienda del Grupo Municipal Socialista a la que nos referíamos al principio. Y teniendo en cuenta, concretamente es la número 2017-0328, teniendo en cuenta lo dispuesto en la resolución del tercer teniente de alcalde de 28 de marzo de 2016, a la que nos referíamos antes, ha de preguntarse con carácter preliminar al grupo autor de la proposición si acepta el que se proceda a su votación o no. No la aceptamos porque es de sustitución, no es una enmienda de adición ni de modificación, sino de sustitución y por eso no la aceptamos. Muy bien. Pedimos que se vote, aceptamos que se vote por puntos la nuestra. Esta es la tercera cuestión. Y se plantea la posible votación por puntos de la iniciativa en los términos, en sus términos iniciales. Son exactamente 4 puntos. En este caso no hay dificultad porque están numerados. Son los puntos 1, 2, 3 y 4. El primero, exigir a las autoridades venezolanas, puntos suspensivos. El segundo, invitar a la esposa y padres de Leopoldo López, puntos suspensivos. El tercero, invitar a miembros de la oposición venezolana para que sean ponentes en el foro, puntos suspensivos. Y el cuarto, promover una moción que exija la liberación de los presos políticos de Venezuela, puntos suspensivos. Estos serían los términos de las 4 votaciones y además todo ello aderezado con la votación a mano alzada. Bueno, pues poco a poco para que no se produzcan errores. Un segundo. Estamos todos, ¿eh? Estamos todos. Alcaldesa, pues si te parece, votos a favor del punto 1. Muy bien. Vamos a empezar, por tanto, a votar el punto número 1. Votos a favor.
Muy bien, yo creo que podemos... Muy bien. Votos en contra. Vamos con... Votos en contra del punto. sí, claro, votos en contra. 3 y 2, 5, 6. ¿Y abstenciones? Creo que Abstenciones. aprobado por mayoría. Bien, pues aprobado por mayoría. Pues ahora vamos al grupo... Al punto 2. Al punto número 2, que no es necesario que lo recordemos, yo lo tengo aquí. Invitar sí. a la esposa y padres Sí. de Leopoldo López, puntos Sí. suspensivos. Vale. Votos a favor. ¿Votos a favor? Muy bien. Vale. ¿Votos en contra? Emocionante. ¿Abstenciones? Aprobado por mayoría. Aprobado por mayoría. Muy bien. Pues ahora vamos al punto número 3. 3. Invitar a miembros de la oposición venezolana, puntos suspensivos. Vale. ¿Votos a favor? Muy bien. Votos en contra. ¿Votos en contra? Abstenciones. ¿Abstenciones? Rechazada. Rechazada. Bueno, pues ahora nos queda ya la 4. ¿Votos a favor? La cuarta. 4. Votos en contra. ¿Votos en contra? Muy bien, yo creo que abstenciones. ¿Abstenciones? Muy bien, pues pasamos al punto siguiente. Sí, rechazada. Rechazada.